Les doy un saludo a todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio al método de estudio inductivo. Eh, es un tema bastante interesante que vamos a tener hoy. Vamos a profundizar bastante. Cada vez vamos a ir ahondando más y vamos a ir aprendiendo a estudiar la palabra de Dios, que es tan importante. Gloria al Señor. Les pido, vamos a orar, a clamarle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, que el poder del Espíritu de Dios nos revele su palabra. Amén. Padre, te bendecimos, Señor Dios del cielo, y venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, Señor. Con nuestro espíritu quebrantado venimos a glorificarte, a exaltarte y a honrarte, Señor. Pero también, Padre de la gloria, venimos delante de ti, Señor, pidiendo sabiduría, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu Santo dándonos entendimiento para poder comprender, para poder entender, para poder asimilar todas las cosas, Rey de la gloria, Dios del cielo. Oh Santo, Santo de los santos, Señor de los señores. Tuyo es el reino, el poder y la alabanza y la adoración, el reconocimiento y la grandeza, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, te bendecimos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor Dios del cielo. Pedimos, Señor, que nos asistas a esta hora, Señor, que sea tu presencia descendiendo, que sea tu presencia llegando a nosotros, Señor, que sea tu presencia dándonos sabiduría, Padre de la gloria. Pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tuyo es el reino, el poder, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy tenemos lo que es el método de estudio inductivo. Gloria a Dios. Ahí ya les voy a pasar método de estudio inductivo. Esta es la clase 2. Gloria al Señor. Clase 2. Dentro de la clase 2 vamos a ir avanzando de la clase anterior, que ya dimos un inicio en la clase pasada. Gloria al Señor. En esta clase tenemos no como título, sino vamos a seguir profundizando sobre lo que es el método de estudio inductivo. ¿Qué es el método de estudio inductivo? Para poder definir qué es el método de estudio inductivo, tengo que aprender primeramente qué es el método deductivo. Quizás me vaya a decir, pastor, eso está muy difícil. No, no está difícil, porque de hecho la mayoría de las predicaciones que escuchamos nosotros hoy en día son de una manera deductiva, no son inductivas. ¿Qué es el estudio deductivo o el método deductivo? Que, digamos, lo digo estudio porque es un estudio, pero aunque no está bien canalizado. Hay quienes lo defienden, pero no está bien. El método deductivo es una estrategia de razonamiento. Óigase bien. Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o una serie de principios. ¿Por qué le digo yo que la mayoría de los predicadores hoy en día utilizan este método de estudio deductivo? Porque resulta de que muchas veces, y lo vemos a través de la palabra de Dios, cuando los predicadores están, valga la redundancia, predicando la palabra de Dios, y lo digo dentro de comillas, venimos con preconcepciones, venimos con pensamientos ya concebidos, con enseñanzas concebidas tiempo atrás. Supongamos, nacimos en una denominación. Las denominaciones por lo regular se basan ¿de qué? De unas creencias que ellos tienen. De hecho, esto no es actual, esto es de tiempos muy antiguos, cuando Jesucristo viene y le predica la palabra de Dios al pueblo de Israel. Ellos no lo entienden, porque ellos tenían un método de por sí ya deductivo. Ellos deducían las cosas de la ley y no permitían de que la palabra de Dios les fuera revelada, porque ya habían unas preconcepciones. Amén.
Cuando el hombre predica una preconcepción, se está aferrando a principios antiguos. Vamos a ver uno de los casos actuales. Muchos se llevan la base de que, por decir algo, vamos a hablar un tema puntual, la santidad. Resulta de que la santidad nos la dijeron, que porque allí nos la enseñaron en tiempos antiguos, porque nos la explicaron, que la santidad es de una bata, que la santidad es de dejarse crecer el pelo, que la santidad significa no pintarse. Eso lo vemos, eso se llama de por sí, eso es deductivo, porque a mí me lo enseñaron. Pero cuando yo lo estoy enseñando y cuando soy confrontado por la palabra de Dios, entonces vemos que hay una inconsistencias en cuanto a lo que yo creo, a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para que esas, digamos, preconcepciones no vengan a chocar contra lo que yo estoy diciendo, entonces simplemente yo saco un tema en particular y saco unos versículos descontextualizados, fuera del contexto escritural de la palabra de Dios, y lo colocamos como unas patas en una mesa para que me sostengan lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy predicando. Es lo que yo creo, lo que me enseñaron y lo que yo estoy enseñando a otros de lo que me enseñaron. Amén. Eso de por sí es el método deductivo. Es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o de principios ya aprendidos. Eso significa básicamente. Entonces, cuando yo tengo un método deductivo, el método deductivo de por sí va a chocar contra el método inductivo. Va a haber una contraposición entre los dos, porque yo no puedo practicar método inductivo y método deductivo. No. El método deductivo es un método aparte del inductivo. Son completamente diferentes. Ahora bien, ¿qué es el método deductivo? El método deductivo es el estudio, gloria a Dios, es el estudio inductivo. Es un método que te lleva ¿a qué? Directamente a la palabra de Dios. Prescindiendo. ¿Qué es prescindir? O sea, dejando afuera lo que no me importa. Otra comprensión o otra interpretación del texto. No tengo necesidad, digamos, de que es que me enseñaron es que me explicaron esto, es que así me lo enseñaron desde el principio. No. Yo tengo que llegar a la palabra de Dios con una mente abierta, con un corazón dispuesto. Cuando yo ya tengo preconcepciones, entonces yo no voy a permitir que la palabra de Dios me hable. No voy a permitir que la palabra de Dios me ministre, porque hay una preconcepción que está generando una barrera. Hay algo que ya está levantado. Y eso es lo que vemos. Por eso es que es tan difícil cuando estás predicando la palabra de Dios llegarle a las personas, porque ya tienen una preconcepción. Por eso es que vemos que un católico dice, es que yo nací en mi religión, fue lo que me enseñaron mis padres, es lo que yo sabía desde chiquita, ya estoy muy viejo para cambiar de religión, cuando no es religión. Y eso lo vemos no solo en la parte, digamos, de la religión tradicional, lo vemos en todos los ámbitos de nuestras vidas. Siempre hay, digamos, una apatía al cambio, a ser abiertos. Siempre lo hay en el corazón del hombre. Y más aún cuando se trata de buscar la presencia de Dios. Cuando hay la presencia de Dios, todos creen que tenemos la última verdad, y eso no es así. Entonces, en el método de estudio inductivo tiene que haber un corazón abierto, y cuando se llega por este método a la palabra de Dios es porque yo quiero es que la palabra de Dios invada mi alma, no que mi alma invada la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios invada mi alma, me llene, me hable, me ministre, me supervise en sí, en todo lo que corresponde a la fe y a la vida espiritual. Gloria a Dios. Entonces, hay de hecho varias formas de llegar al método inductivo. Hoy vamos a tocar las tres, pero digamos
a modo de introducción, un modo introductorio, porque ya a partir de la próximo martes vamos a tocar cada punto del método deductivo y ya vamos a ir directamente con ejemplos, cómo voy a ir abordando, cómo voy a ir estudiando, cómo voy a ir profundizando en la palabra de Dios. Lo que más importa aquí, hermanos, es tener hambre y sed del Señor. Tener hambre y sed del Señor y estar dispuesto a renunciar a nuestras vidas. Renunciar a lo que yo creo. Renunciar a lo que yo me imagino. Renunciar a lo que yo me supongo. Renunciar a todo aquello que es que me lo enseñaron, que es que me lo explicaron. Hermanos, yo hablaba al respecto esta semana de la importancia. Entonces la importancia del método inductivo es precisamente, introducirme. El inductivo es introducirme en el texto, compenetrarme en el texto, dejar que el texto invada mi alma, llene mi ser. Amén. Entonces yo estoy seguro y estoy convencido de que cuando aprendas a manejar este método, difícilmente te vas a tragar un error. Difícilmente te vas a tragar un error. ¿Por qué? Porque ya tienes un principio, porque ya tienes un fundamento. No que es que me estoy, practicándolo simplemente lo que el pastor Villa... No, estás por ti mismo, estás estudiando la palabra de Dios. Estás profundizando en la palabra de Dios por tus propias cuentas. Ahora bien, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas. El Espíritu de Dios, cuando yo soy diligente en el estudio de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios va a venir y me va a ayudar. Va a empezar dentro de mi corazón, dentro de mi alma, empezar ¿qué? A soplar aliento de vida, gloria a Dios, a esa palabra que yo estoy aprendiendo. Van a haber términos de pronto un poquitico complejos, pero a través del método de estudio inductivo vamos a ir aprendiendo, a ir desarrollando esas palabras de Dios, esos métodos y a ir descubriendo esas palabras ocultas. Por eso la palabra del Señor, Jeremías 33:3, que tanto la usamos y que tanto yo creo que ya no la hemos aprendido, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Ahora, hay tres puntos del método inductivo. El primero de ellos es que la observación. Gloria a Dios. El primer punto en el método inductivo es la observación. Gloria a Dios. Ahora bien, la observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. Es el fundamento para la interpretación fiel y la aplicación correcta. La observación contesta, las preguntas, las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas la observación me va a responder? Gloria a Dios. La observación es que yo empiezo y veo el texto, empiezo a leerlo, a releerlo y a volver a leer el texto. Primeramente, por decir algo, yo estoy interpretando un pasaje de las Escrituras. Yo lo interrogo: ¿qué dice este pasaje? ¿Qué significaba este pasaje para esos lectores en su tiempo? Lógicamente, vuelvo y leo. Ya leo 2, 3 o leo el capítulo completo. Y puedo leer un capítulo antes y un capítulo después para poder dar el contexto. ¿Qué es lo que significa ese pasaje? ¿Qué está hablando Jesucristo? Gloria a Dios. ¿De qué está tratando? Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 vemos que allí está el Sermón del Monte. Pero cuando predicamos, por decir algo, dentro de esas enseñanzas del Sermón del Monte, muchas veces sacamos un pasaje y lo arrancamos del Sermón del Monte. Y lo predicamos aparte. Pero no vemos que
ese sermón del monte, perdón, pertenece a un conjunto de enseñanzas que toda tiene una sola finalidad. Entonces yo tengo que, a través de ese pasaje, cuando voy a interpretar, por decir algo, en el Sermón del Monte, vamos a hablar, por ejemplo, lo del tesoro, la parábola del tesoro. Cuando en el Sermón del Monte está hablando de la parábola del tesoro, yo tengo que interpretar a la luz del resto de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra del tesoro? Yo tengo que entender lo que significa lo que son las 10 vírgenes necias, por ejemplo, las 10 vírgenes, perdón, las 5 prudentes y las 5 necias. Cuando habla también está hablando sobre las bienaventuranzas. O sea, todo es un conjunto, es un complemento. Entonces, no es que se interprete solo, yo tengo que interpretarlo a la luz de todo el contexto de lo que se está hablando en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, por eso esta pregunta, esto me va a contestar de por sí, ¿qué dice el texto? Gloria a Dios. ¿Qué dice el texto? Y esto es, digamos, de por sí en la observación, me va a ir llevando mucho más allá. Después de la observación, gloria a Dios, viene la interpretación. La interpretación también me contesta otras preguntas. La primera es, ¿qué dice el texto? En la observación, después de que yo he leído y releído. La segunda es la interpretación. La interpretación me contesta a las preguntas, ¿cuál es el significado del pasaje? Gloria a Dios. ¿Cuál es el significado del pasaje? ¿Qué significa ese pasaje? Ojo, muchas veces vemos personas que cuando leen un pasaje dice, este pasaje dice para mí, ¿qué dice para ti? No, eso está mal hecho, porque no es una interpretación privada. Pedro lo dijo muy bien, entendiendo primero esto, que ninguna de la escritura es de interpretación privada, porque nunca los santos hombres de Dios, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces no es una interpretación privada, no es qué significa para mí y qué significa para ti, no, es qué significa el pasaje. ¿Qué es lo que significa? Por eso yo tengo que ir muy bien allá. Por eso vemos tantas religiones, porque cada cual le quiere dar, como yo vengo ya con una preconcesión, con un método deductivo, entonces le doy una interpretación al texto, una interpretación al pasaje. Entonces, ¿qué es lo que significa realmente el pasaje? Ahora, ¿qué quiso decir para sus lectores originales? ¿Qué quiso decir? Yo tengo que entender esto de que cuando la palabra de Dios se escribió, Dios la
la aplicación, la aplicación. Primero es observación, el segundo es la interpretación y el tercero la aplicación. Aquí es donde radica la importancia de la extracción del principio bíblico. Amén. Ahora, ¿qué quiere decirnos a nosotros el Señor hoy? ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Qué implica esto para mí? ¿Qué implica? Todo pasaje, cuando lo vas a estudiar, cuando vas a ir a profundizar en la palabra de Dios, todo pasaje que estudias tiene que llevar ¿a qué? A una aplicación. Si estás estudiando y no le sacas una aplicación, primeramente, la aplicación debe ser para tu vida. Lo primero que tiene que hacer es para tu vida. Lo segundo de la aplicación, gloria a Dios, cuando yo ya la he extraído para mi vida, entonces ya lo enseño a la iglesia. Acuerde lo que le citaba la semana pasada, Mateo 28, que dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden lo que yo os he enseñado. O sea, primeramente lo aplicamos a nuestras vidas, guardamos lo que el Señor nos está diciendo que debemos de guardar, sacar esos principios y de ahí que enseñarlos. Porque hay muchos sabios en sus propios entendimientos. Porque es que vemos, por eso, por ejemplo, el mundo muchas veces lleva una religiosidad, una tradición, pero no está extrayendo las verdades bíblicas, no la está poniendo en práctica. Gloria a Dios. ¿Qué cambios debo hacer en mi vida? Aquí esto es fundamental. ¿Qué cambios debo de hacer yo en mi vida? Esto me debe llevar a ese principio, a eso. Gloria a Dios. ¿Qué cambios debo hacer yo en mi vida? Gloria a Dios. Ahora bien, empezando primeramente con el primer punto que vimos los tres, observación, interpretación y aplicación. Y yo quiero que empecemos con digamos, a darle un poquitico de avance. El primer método, que es la observación. ¿Qué es la observación de por sí? ¿Qué significa observar el texto? La observación es el paso inicial al estudio de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Es el paso inicial al estudio de la Biblia. Yo, para estudiar las Sagradas Escrituras, primero que todo tengo que empezar a observar la palabra. El intérprete debe de evitar la tentación de pasar de inmediato a interpretar la palabra de Dios. Ciertos elementos de un pasaje en particular debo de buscar, porque muchas veces ya le damos una interpretación y yo debo de evitar eso. Llegué a un pasaje, esto significa, sin haber estudiado, sin haber profundizado, y muchas veces porque tenemos, como les decía anteriormente, preconcepción. ¿Cómo lo define John MacArthur, el teólogo John MacArthur, pastor y teólogo? Gloria a Dios. Lo define de la siguiente manera: la observación es esencialmente conciencia. La observación es conciencia. Gloria a Dios. La función general de la observación es capacitarnos para llegar a saturarnos con los detalles de un pasaje, de modo que estaremos plenamente conscientes de su existencia y de su necesidad de explicarlo. La observación es el medio por el cual la información
de un pasaje llega a ser parte de la mentalidad del estudiante. Gloria a Dios. Este suple los materiales crudos sobre lo que la mente puede operar en el proceso de interpretación. Esto lo encontramos en el método de estudio para la predicación expositiva de John MacArthur, exactamente, gloria a Dios, en la página 237. Eso es lo que es la observación, gloria a Dios. Entonces mire que tengo que básicamente ser consciente cuando yo llego a la palabra de Dios. Por eso él dice esencialmente es conciencia y es un fundamento. Sin la observación yo no puedo llegar a sacar una buena conclusión de la palabra de Dios. En la observación yo tengo que basar, estudiar todo lo que es la palabra de Dios. Ahora, antes de la observación, yo tengo que llegar con un paso. Y ese paso es la oración. Yo no puedo llegar a estudiar un pasaje, a leer un pasaje y a buscarlo si yo no tengo la asistencia del Espíritu Santo. Lo primero que cuando yo abro las Escrituras y yo voy a comenzar a leer las Sagradas Escrituras, yo tengo que llegar a oración delante de Dios. Recuerden, las Escrituras son la palabra de Dios y tienen que ser enseñadas por el mismo Dios, tiene que ser abierta por Dios, tiene que ser, es el mismo Espíritu de Dios el que nos tiene que dar el discernimiento de esta palabra. Yo muchas veces lo he dicho y se los he explicado y en los cultos he hablado al respecto. Yo tengo amigos que dicen, yo he leído la palabra o la Biblia, yo no le dicen la palabra de Dios, ellos dicen la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis, yo no la entiendo. Hay alguien que me dijo a mí, la he leído 3 veces, y yo no entiendo eso, para mí eso no es palabra de Dios, yo no la entiendo. ¿Por qué no la entiende? Porque el Espíritu de Dios es el que da el discernimiento y la sabiduría para interpretar su palabra. Y yo tengo que llegar con un corazón contrito y humillado, humilde delante del Señor, hambriento y sediento, necesitado de que Dios me hable. Entonces, por eso con un corazón abierto, porque te vas a encontrar cosas que quizás van a confrontar tu vida. Por eso la palabra de Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Una espada que corta para allá, pero que corta para acá. Y a muchos se nos olvida de que la palabra tiene un filo para este lado también. Y las predicaciones son para allá, para allá, para allá, y hacen caso omiso a que está cortando para acá. Entonces tengo que entender esto. Es el Espíritu Santo el que me habla, el que me está dando sabiduría, gloria a Dios. Ahora, el segundo punto en la observación, lee y sigue leyendo. Hay que leer varias veces el libro en el cual se encuentra el pasaje que vas a interpretar. Tienes que leerlo constantemente. Tienes que leerlos profundamente. Primeramente una lectura superficial, pasas y lo lees de corrido todo. Y hemos visto como, por eso en el examen, en el quiz coloqué estas pruebitas
de que muchas veces no leemos bien, sino que pasamos y contesté. Entonces, la finalidad es de que fuera del contexto en el que fue escrito, se presenta para un pretexto. Y eso se llama método no inductivo, sino deductivo. Hay que leerlo varias veces dentro del contexto en el que se encuentra el texto, dentro del mismo contexto en el que está viviendo el pueblo. Gloria a Dios. Cuando yo interpreto fuera del contexto, esto se presenta para sacar conclusiones erróneas, verdades a medias o violentos atropellos a la santa palabra de Dios. Porque atropellamos lo que Dios quiso decir. Malinterpretamos lo que Dios quiso decir. Y el problema no es solo que malinterpretamos, sino que una vez que malinterpretamos, enseñamos lo que malinterpretamos. No sé si me están entendiendo la gravedad de esto. Se malinterpreta y enseguida se enseña lo que yo malinterpreté. Ahora, la observación es lo que define a un estudiante de las Escrituras como un estudiante serio. Eso es lo que define a un estudiante serio, la observación. Básicamente lo que hacemos es buscar detalles en el texto de las Sagradas Escrituras que nos contesten las preguntas esenciales. Primera pregunta, ¿qué? ¿Qué? Quizás de las preguntas que te voy a decir, hay algunas que no se apliquen, pero ahí son las preguntas esenciales. De pronto 2, 3 de ellas van a estar ahí. ¿Qué? La primera es, ¿qué? ¿Qué dice el texto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba pasando? Segundo, ¿quién? ¿Quién está hablando? ¿Quién fue la persona que recibió el mensaje? ¿Quién inspiró esa palabra? La segunda pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo la dio esa palabra? Dios dio esa palabra. ¿Fue cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento dio Dios esa palabra? Ahora, surge la cuarta pregunta, ¿dónde? ¿Dónde Dios dio esa palabra? Que la dio desde la cárcel a Pablo. ¿A quién? A la iglesia de Corintio. ¿Y por qué? La otra pregunta, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando dentro de la congregación? ¿Qué estaba pasando dentro del conjunto de la iglesia? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Ahora, ¿cómo? La última pregunta, ¿cómo? ¿Cómo qué? Pastor, ¿cómo así que cómo? ¿Cómo llegó esa pregunta a ellos? ¿Por una carta? ¿Cómo llegó? Confrontándolos en el pecado. ¿Cómo llegó? Por medio de como decía Pablo muchas veces, por eso les escribo esta carta, ¿por medio de quién? De Timoteo, por medio de Lucas, por medio de alguno de ellos. O sea, ¿cómo llegó esa carta? ¿Cómo fue? O sea, hacerle preguntas al texto, despacio, sin carreras, sin afán. Hacerle preguntas al texto. Ahora, estas preguntas son los elementos básicos de la observación precisa, que es esencial para la interpretación fiel de la palabra. Y muchas veces se interpretan mal las escrituras porque no se observa con cuidado el contexto.
Hacer estas preguntas te ayudará a no salirte del contexto del pasaje. Te van a ayudar a permanecer en el contexto del tiempo del pasaje en el que se dio esa palabra de Dios. Es importante sentar las bases de la observación antes de buscar la interpretación. No puedes saltar a la interpretación si no has hecho las preguntas adecuadas, si no has escudriñado en estas preguntas, en el texto de la palabra de Dios. Gloria a Dios. De lo contrario, lo que pensamos, lo que sentimos o lo que han dicho otras personas influirán en nuestra interpretación, en nuestra comprensión del texto. Van a influenciar si yo no hago estas observaciones. Estas presuposiciones nos pueden llevar a una interpretación demasiado particular de un pasaje. Y debemos de tener cuidado de no torcer las sagradas escrituras, como lo dice el apóstol Pablo, para nuestra propia perdición, o Pedro, para nuestra propia perdición. Cuando yo malinterpreto la palabra, lógicamente me estoy saliendo del camino. Ahora, yo voy a colocar una analogía. Vas en un carro, vas caminando 80, 90 kilómetros por hora. Resulta de que en el momento te vas durmiendo de esos microsueños que le van dando a uno y el carro empieza a salirse del camino. Su primera llanta ya salió parte del camino. ¿Qué pasa si no despiertas en ese momento? Te vas a ir al precipicio, ¿no es cierto? Te vas a ir al precipicio. Eso es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando yo no pongo en práctica la observación precisa de la palabra de Dios y le hago las preguntas adecuadas al texto bíblico, entonces yo me voy a ir saliendo de la ruta. Y quizás si yo no despierto en ese momento y digo, ¿qué está pasando? Y le presto atención a la interpretación y saco conclusiones a la ligera, entonces va a venir la fatalidad. Me voy a desviar de la palabra de Dios y voy a ser introducido ¿en qué? En el error. Gloria a Dios. Ahora, hay algo muy importante. Hazte de un cuaderno. Y en ese cuaderno lo vas a utilizar. Yo más adelante te voy a enseñar a hacer los apuntes. Por el momento es preciso, ya yo la otra semana, Dios mediante, estamos empezando con este método de la observación. Y vamos a ir profundizando en la palabra de Dios y vamos a ir haciendo anotaciones. Entonces ten un cuaderno a la mano para que empecemos a anotar todas aquellas cosas a las que hemos hecho observación. También te voy a enseñar método, cómo estudiar la palabra de Dios, aplicaciones que te van a servir para esto, aplicaciones de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Iglesia, esto es todo por el día de hoy. Gloria a Dios. Esto es todo en cuanto del método de estudio inductivo y parte de la oración, porque la semana de la observación, porque la próxima semana con ayuda de Dios estaremos ahondando más lo que es en la observación. Vamos a practicar la observación, vamos a ver la observación y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Esto es apasionante. No le tengan temor, no le tengan miedo. Al principio hay una apariencia de que, uy, esto es muy complicado. No, no es complicado. Créame que no es complicado. Después de que hagas tus hábitos de estudio, vas a ver que es fácil y todo se va a ir yendo. Gloria a Dios. Quiero cerrar con oración y despedirnos. Padre, te bendecimos. Gracias, Señor Dios del cielo, por tu sabiduría, por tu palabra, por tu amor, Señor Dios del cielo. Gracias, porque tu presencia está constantemente en nuestras vidas, Señor. Pido, Padre de la gloria, que asista, Señor, a aquellos que tienen dificultad, que les des sabiduría, que les des entendimiento, Padre de la gloria. También pido protección para tu pueblo, para tus hijos, Señor, que el poder de Dios, que el poder del Espíritu Santo sea descendiendo sobre cada uno de tus hijos, Señor. Dios del cielo, donde hay escasez, Padre de la gloria, glorifícate. Glorifícate, Señor. Extiende tu mano, Dios del cielo. Yo sé, Padre de la gloria, que hay confusión en varios de mis hermanos y hermanas, Señor, porque tienen
diversas dificultades, Señor, porque sé que el enemigo ha atacado por determinados puntos de sus vidas, Señor, por áreas. Oh Padre de la gloria, glorifícate, Señor. Dios del cielo, provee a aquellos que necesitan, Señor. Consuela el corazón de aquellos que necesitan ser consolados y ministra, Padre de la gloria, conforme tu amor y tu grandeza y con tu poder, Padre de la gloria. Dios del cielo, lo imposible vuelve lo posible, Señor. Glorifícate, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, gracias te damos. En el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Amén